Padre amado y Señor bendito, te damos la gloria, la honra, la alabanza, te adoramos, te bendecimos, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, Padre amado, de haber llegado a casa. Algunos a los que están por llegar, Padre amado, guárdalos, Señor, en el camino, Padre amado. Guarda su entrada y su salida. Padre, que puedan llegar y conectarse a esta hermosa clase. Gracias, Padre amado, por darnos este privilegio de poder, Padre amado, alimentarnos de estas enseñanzas que tú nos das, Padre amado, por medio de nuestros amados pastores, maestros, a los cuales has puesto, Señor, para que nos guíen, Padre amado, para que nos preparen para la obra, Padre amado, para poder servir, Padre amado, con excelencia en nuestros ministerios. Gracias, Padre amado, te damos por cada hermano que se une, por cada hermano que en su corazón tiene, Padre amado, ese deseo de unirse. Y por los que no pueden, Padre amado, te pedimos para que también seas tú, Padre amado, dando, Padre amado, aparejando el tiempo para que puedan también, Padre amado, aprovechar estas hermosas enseñanzas que nos edifican y que nos ayudan, Padre amado, a crecer en la fe y en tu obra, Padre amado. Te damos la gloria, la honra en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches para todos. Continuamos en este proceso de crecimiento que es el estudio del libro de Hebreos. Este es el estudio número 51. El título macro que cobija todo el estudio es Superando lo mejor. Estamos concentrados en el verso 7 del capítulo 11, el cual dice exactamente así. Vamos a leer el verso 7 del capítulo 11. Dice la escritura en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A este nivel que llevamos del estudio de Hebreos, como creyentes, en el ámbito cristiano en que nosotros nos desempeñamos, debemos, y estoy seguro que entendemos bastante claro, más aún desde la perspectiva pentecostal que nos cobija y dispensacional, que la única manera de crecer de conocimiento de la palabra es metiéndose en la palabra. Y al estar en ese proceso de crecimiento, está desarrollándose una disciplina de evidencia práctica de la obediencia a la fe. Esto porque la fe, la fe es la herramienta con la cual Dios nos ha dotado, digámoslo así. Y eso que Dios nos ha dado, que es la fe, debe ser usada apropiadamente como una expresión de la responsabilidad que tenemos. Porque tenemos una responsabilidad, indiscutiblemente. Y la responsabilidad nuestra empieza en el ejercicio de la fe bajo la premisa de la libertad para decidir. La libertad en la conducta, la libertad en lo moral. En esa capacidad de escuchar el llamado divino y obviamente responder de acuerdo al libre albedrío. Y si estamos actuando en coherencia con lo que Dios ha establecido y demanda, pues hemos de asociarnos con la verdad, a la fe, la obediencia a la fe y a la verdad.
o tal vez lo estaríamos rechazando. Todo esto es potestativo de la voluntad del hombre, definitivamente. Porque Dios, pues, nos da esa libertad absoluta de decidir. Y en el contexto de las decisiones cotidianas, máxime en un mundo tan complejo, la fe siempre va a estar bajo fuego. La fe siempre va a estar en prueba. Y el ejercicio de la fe siempre va a estar o en acción de honrar a Dios, o nuestra respuesta va a ser de deshonra a Dios. Sin ninguna excusa, ya que Dios conoce perfectamente todas las contingencias de nuestra vida. Absolutamente todas. Y la fe siempre estará ahí presente. No hay opción de argumentar algo diferente. Y aquí está un caso típico y sumamente ejemplarizante, que es el de Noé. Por la fe de Noé, cuando fue advertido. Y Dios advierte. Dios advierte y advierte de múltiples formas y hoy día nos sigue advirtiendo, nosotros lo sabemos. Y debemos entender que como ya lo sabemos, lo hemos escuchado y se nos sigue diciendo, pues hay que estar atentos. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el estudio de este versículo, abordamos una estructura que el versículo presenta y dentro de esa estructura extractamos 4 aspectos a considerar con el fin de facilitar la comprensión profunda y su mejor manera de discernirlo. El número 1 fue que Dios advirtió a Noé. Y en la advertencia que Dios hizo a Noé, se ve manifiesta el principio de la revelación preventiva de Dios, como siempre lo ha hecho. Dios es tan bueno que nos previene, nos cuida, nos ayuda, pero nos da libertad para decidir. El segundo aspecto que miramos y en el cual nos dedicamos un tiempito a considerar fue que Noé obedeció y preparó el arca. Y ahí se ve la fe traducida en obediencia perseverante. Y esa obediencia perseverante es alimentada por un temor reverente. O al contrario, el temor reverente es sustentado en una fe perseverante también. De las dos maneras se puede abordar. El tercer aspecto que vamos a mirar hoy es que hay una acción de fe que condenó al mundo. Esto es muy interesante mirarlo. Muy, pero muy interesante mirarlo. Una fe que condenó al mundo. Dice allí Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Salvó su casa. Se salvó él. Salvó la creación. Los animales que subieron al arca. Pero condenó al mundo. Esto es un contraste
radical, profundísimo, entre el remanente fiel, porque de toda la humanidad que había en ese entonces, solo 8 se salvaron. Un contraste radical entre ese remanente fiel, liderados por Noé, 8, y la apostasía de la inmensa mayoría, renuentes a atender la advertencia, simple y llanamente enfrentados contra la verdad, tranquilamente rechazaron el llamado a salvación. Dice ahí, y por esa fe condenó. Se condenó, un verbo que habla de una acción activa totalmente, que se ejecutó de manera contundente. Al traerlo al español, nos transmite una idea clarísima en un alcance que habla de dictar un fallo en contra o emitir una sentencia judicial de culpabilidad. Se evidenció un hecho de culpabilidad y por tanto se emitió una sentencia. Esto demuestra que la acción persistente y obediente de Noé, miren, esto que es bien, pero bien importante. Atiendan por favor lo siguiente. La acción persistente y obediente de Noé, la fe de Noé, sirvió como evidencia testifical irrefutable en el estrado divino ante Dios. La fe de Noé fue usada por Dios como testimonio para sentenciar la rebelión del mundo que en ese momento existía. Sin excusas quedaron. Hubo un hombre que marcó la diferencia. Ahora, en aquel entonces, en los tiempos de Noé, del cual habla Génesis 6, Génesis 5, 6, por allí está en Génesis 5, 6, toda esa historia de Noé. Es básicamente el 6. La advertencia de Jehová dice algo interesante en el Génesis 6, 5. Recordemos. Dice así 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una humanidad depravada. Bueno, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ok. Y toma una decisión el Señor. Y dijo Jehová. Estoy en el 5:7 de Génesis. ¿Qué? 6:7. 6:7 de Génesis. Y dijo Jehová, miren lo que dice. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Una decisión radical. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La conducta de la sociedad de ese entonces era totalmente contraria a los intereses, demandas y propósitos de Dios. Dios, que conoce todo, conoce las intenciones más profundas del corazón.
Sin embargo, esa decisión que toma Dios, si uno lee hasta ahí, hasta el verso 7, dice, Dios acaba con todo. No deja nada en pie. Sin embargo, reitero con la palabra, la expresión, el verso 8 es necesario considerarlo. Acá dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Noé halló gracia ante el Todopoderoso. Noé halló gracia ante el Dios de los cielos y de la tierra. Noé halló gracia ante la autoridad absoluta y suprema. Noé halló gracia. Y en ese contexto se nota algo interesante. Nadie intercedió en favor de Noé, como en su momento lo haría Abraham, que se registra en la Escritura, o en su momento lo hizo Moisés, que también se registra en la Escritura, o en su momento lo hizo Daniel, que está registrado en la Escritura, o Jeremías, que está registrado en la Escritura, etc. O como lo hacemos tú y yo. Nadie intercedió. Fue la fe de Noé la que se evidenció. ¿Quién le enseñó a Noé a tener fe? ¿Quién le enseñó a Noé a ser obediente? ¿Quién le enseñó a Noé a plantarse firme a pesar de todo el señalamiento? Porque el impacto de la obediencia de Noé trascendió la esfera familiar para convertirse en un acto con implicaciones mundiales, cósmicas y de orden judicial. Y por esa fe condenó al mundo. Preservó su casa, pero condenó al mundo. Una pregunta que surge acá. ¿Cómo es posible que la fe de un solo individuo emita tal dictamen contra toda una humanidad? ¿Hemos pensado en eso? Un hombre. No dice su familia. Dice la fe de Noé. Habla de Noé. Salvó su casa, pero no asocian de manera directa la fe de sus hijos, de su esposa, de sus nueras. Hablan de la fe de Noé. Entonces, este cuadro nos habla y la Biblia nos permite entender que la fe, la santidad visible de un hijo de Dios, expone necesariamente la rebelión y la incredulidad de la sociedad que lo rodea. Entiéndase, del mundo que le rodea, de la gente que le rodea. Me explico. Así como Noé con su fe y con su obediencia, con su sujeción, su santidad, su lealtad a Dios, desnudó a un mundo cruel y lo puso en evidencia y lo condenó. Tu obediencia, tu lealtad, tu rectitud, tu santidad,
tu conducta bíblica, tu vivencia del Evangelio, pone en evidencia la rebelión, la incredulidad, la conducta contra Dios de quienes te rodean. Esto es un referente extremo para nosotros, porque no nos da espacio a negociar nada. La Escritura no dice que Noé negoció con el mundo. Más aún, fueron 120 años de testimonio permanente. En otras palabras, fueron 120 años de oportunidad para el mundo que observaba. Atención con lo que estoy diciendo. Fueron 120 años de oportunidad de parte de Dios para el mundo que observaba a Noé. Y veía su lealtad y obediencia y aún así escuchaba su mensaje también de salvación. Dios les otorgó 120 años de gracia. Génesis 6:3 dice así. Atención. Génesis 6:3 dice así. Ojo. Génesis 6:3 dice así. Es la advertencia de Jehová. En el contexto del diluvio. Atención, el capítulo 6 de Génesis está hablando de la advertencia de Jehová ante la maldad del hombre. Y todo eso conduce a lo que posteriormente se llama como el diluvio. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces algunas personas asocian, yo también caí en ese mismo error, que Dios de plano le redujo al hombre la edad de X cantidad de años a 120, ahí en ese versículo. No es así. Aquí está hablando de un tiempo que Dios le está dando a la gente de oportunidad. 120 años. ¿Cuáles 120 años, pastor? Los 120 años que duró Noé construyendo el arca. Ojo. Atención. La sola presencia de todas las labores, el observar todas las labores propias de la construcción del arca, todo el movimiento que hablábamos hace 8 días para construir el arca, para llegar a tener ese esqueleto del barco y el barco finalmente, era un testimonio mudo y una palabra clara, un hecho claro que me mandaba un mensaje. El hombre estaba enteramente comprometido con esa obra y la gente lo veía. Tan claro es esto, y era esto tan claro de parte de Dios, que Pedro, el apóstol Pedro, identifica a Noé con un título honorífico de inmenso peso, pregonero de justicia. Eso dice Pedro refiriéndose a Noé, hablando de estos hechos, porque en 2 de Pedro 2:5 dice la escritura lo siguiente. 2 de Pedro 2:5 dice la escritura así. 2 de Pedro 2:5, escúchenme bien acá. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ojo, habla de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ojo, aquí no, mire esto. Tengan presente esto. Atención. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, al mundo pecador, le ofreció perdón. A Noé le ofreció guardarlo.
Ahí no dice, sino que también, ahí no dice, y perdonó a Noé. No está hablando de perdonar a Noé, está hablando de guardarlo, de cuidarlo. ¿Por qué? Porque no era santo, obediente, fiel. No era pecador. Ojo con eso. Por eso era el pregonero de justicia. Pregonero porque hablaba y porque hacía. Y después vino el diluvio. Esa generación de Noé, toda esa humanidad que rodeaba a Noé y que veía lo que estaba haciendo Noé, estaba dotada de libre albedrío. Podía tomar sus decisiones. Escuchaba y observaba. Preguntaba y escuchaba las respuestas correspondientes. Murmuraban, decían esto y aquello. No un día ni dos, 120 años. Pero toda esa generación eligió conscientemente sumergirse en la idolatría y la perversión, la inmoralidad, etcétera, etcétera, rechazando la advertencia y dejando de lado la inmensa paciencia de Dios durante 120 años. 120 años. Primera de Pedro 3:20 también refiere a estos hechos y dice, Primera de Pedro 3:20, nosotros leímos ahorita Segunda de Pedro 2:5, ahora vamos a leer en Primera de Pedro 3:20. Acá, Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ojo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cuánto duró preparándose el arca? 120 años. La paciencia de Dios esperó 120 años mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios esperó. Si hubiesen aparecido otros llegan y se salvan. Pero solamente 8 atendieron el llamado y los animalitos. Atención. Esto nos llama a una reflexión, hermano. Y es la siguiente. Donde tú estás, donde cada uno de nosotros estemos, mira lo que estoy diciendo, donde cada uno de nosotros estemos, durante el tiempo que estemos ahí, si estamos testificando, honrando el nombre del Señor, siendo ejemplo, dando testimonio de fe, de obediencia, siendo luz, durante ese tiempo que estemos ahí, el Señor no estará obrando también con paciencia, esperando que algunos se arrepientan, porque nosotros somos testigos de la gracia, testimonio del Dios vivo. ¿Y qué ha de pasar si nosotros nos retiramos de allí? ¿Qué pasará después? ¿Nos hemos preguntado eso? Cuando Noé fue retirado, Dios lo guardó. Se vino el diluvio. ¿Qué pasará si tú estás trabajando en X lugar y por alguna razón Dios permite que te trasladen? Vas para otro lugar. ¿Qué va a pasar allá? En ese lugar donde estabas. Y tú eras el único creyente. Partiendo del principio que tú testificabas, compartías, hablabas, te aguantabas la burla, la chanza fea, el señalamiento, pero igual tú les testificabas. Después tú eres trasladado. ¿Qué va a pasar después? Algo va a pasar después. Con toda certeza, algo va a pasar después. Igual con la iglesia, cuando llega el momento y suena la trompeta. Y el Señor, para guardar su iglesia, nos saca, igual que sacó a Noé con su barca y lo guardó, así como se llevó a Enoc.
El día que se lleva a la iglesia, algo va a pasar con los moradores de la tierra. Y lo sabemos porque la escritura lo señala. Escatológicamente sabemos lo que va a pasar. Entonces esto nos hace pensar claramente en que donde estemos nosotros, debemos ser perseverantes como lo era Noé. Porque el Señor le está dando una oportunidad a esa gente de escuchar el Evangelio y de ver el resultado del Evangelio. Lo repito, de escuchar el Evangelio y de ver el resultado del Evangelio. O sea, tu vida transformada. La fe de Noé condenó al mundo en dos frentes judiciales. Ojo, la fe de Noé condenó al mundo en dos frentes judiciales. El primero evidenció empíricamente que la obediencia a Dios en medio de la corrupción absoluta sí era posible. Ya lo habíamos señalado, o sea, en medio de semejante inmoralidad y conducta tan terriblemente contraria a Dios, era posible obedecer a Dios. O sea, en medio de este mundo en que estamos nosotros, es posible obedecer a Dios. Ya, hermano, hay registro bíblico, hay evidencia bíblica, o sea que no tenemos excusa. Sí es posible obedecer a Dios en los términos de Dios. Y es posible levantarse como testigo contra cualquier excusa humana, porque Dios lo permite. Donde nos ponga es para que nos levantemos como testimonio y testigos de Él. Que con nuestra acción de fe, otros van a terminar condenados porque no hicieron caso, es un asunto de ellos, porque ellos van a responder, pero nosotros hacemos lo nuestro. En segunda instancia, la primera es que evidenció empíricamente que la obediencia a Dios en medio de la corrupción absoluta sí era posible. Porque fue testigo. Evidenció que podía obedecer y obedeció. Y en segunda instancia, condenó al mundo por su negativa altiva a atender el llamado. Segundo, condenó al mundo por su negativa altiva, la negativa del mundo. ¿A qué? A atender el llamado a la salvación. ¿Que quién la hacía? Noé. ¿Con qué? Con lo que decía y con lo que hacía. Mire, parémonos un momento en los tiempos de Noé. Está desarrollando semejante obra. Está invirtiendo sus recursos. Hay una cantidad de gente trabajando. Ya hablamos de eso. Y nosotros estamos observando ese cuadro. No habrá un momento para uno pensar y reflexionar y decir, hombre, a ver, uno pensando así más o menos, este Noé lleva años haciendo esto. ¿Por qué lo hace? Está loco. ¿Pero qué lo lleva a mantenerse ahí en esa locura? ¿Qué está pasando? ¿Por qué persiste y persiste? Gasta su plata en eso. Trabaja y trabaja y trabaja en eso. ¿Por qué será? Habrá momentos de uno pensar por qué suceden esas cosas. Y tal vez lo mínimo era haber dicho, Noé, venga, me cuenta más en detalle qué está pasando. ¿Alguien lo habrá hecho? No sabemos. Pero que Noé fue fiel, fue fiel. Noé optó por obediencia en un papel de atalaya. Y si nosotros recordamos bien en Ezequiel 33, 8 y 9, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare, etcétera, etcétera, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La función del atalaya. O sea, si tú hablas, si tú testificas con lo que haces y con lo que dices, eres libre de responsabilidad. Porque estás transmitiendo el mensaje y estás llamando, exhortando a reflexión, a atender.
Lo grave es que uno se quede callado, hermano. O que uno sea de mal testimonio. O de doble moral. O que actúe hipócritamente. Eso sí es delicado. Eso sí que es delicado, hermano, ante Dios, que tú estés en un lugar como creyente y actúes como mundano. Porque Dios no te pone en un lugar como creyente para que actúes como mundano. Dios te pone en cualquier lugar como creyente para que seas testigo de un Dios como lo que tú eres, hijo de Dios, o sea, un creyente nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Creo que me estoy explicando, hermano. Es el ejemplo que se desprende de Noé. El cuarto elemento que de acá se desprende, ya dijimos que condenó al mundo, entonces, por lo que hizo, es que Noé fue recompensado por Dios, heredero de la justicia que viene por la fe, porque dice el verso 7, perdón, de Hebreos 11, 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero. Esa palabra heredero es muy bonita. A todos nos gusta recibir herencia. Claramente refiere a quien obtiene una posesión por derecho de asignación, en este caso divina. Y está vinculando irrevocablemente ¿qué? La salvación. Y está dando instancia, paso, abriendo puerta ¿qué? A las promesas del pacto de Dios. Y está dejando de lado ¿qué? El esfuerzo personal. Porque lo que opera es la gracia y la promesa de Dios. Esto es bien interesante entenderlo. Noé, heredero de lo que Dios le prometió y lo que Dios sabe dar. Hay que obedecer. Justicia. Esa justicia, la salvación que se ve allí, la podemos proyectar perfectamente a la dispensación de la gracia, a la dispensación en que vivimos bajo la gracia. ¿En qué sentido? Porque está hablando de una justicia imputada o acreditada a favor nuestro. A favor de alguien que no la merecía. Noé, ¿qué hizo? Atender el llamado y obedecer a Dios. Él aplicó con obediencia. No que el trabajo de Noé, la obra de Noé lo haya salvado porque él conscientemente dijo, yo le obedezco a Dios y me salvo. No. Aquí opera otra cosa. Es al contrario, él le creyó y en consecuencia obedeció lo que Dios le mandó a hacer, que es diferente. Esa justicia fundamentada en la gracia, a través de la fe que se activa por la fe, se acreditó plenamente en el tribunal celestial y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho, ojo, fue hecho heredero, ahí dice, y fue hecho heredero. La parte final del versículo dice, fue hecho heredero. ¿Quién lo hizo heredero? Dios. Lo estableció como heredero. Lo reconoció como heredero. Lo proclamó como heredero. Lo constituyó como heredero.
fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, cuando se unen los conceptos heredero y justicia, desde la época de Noé, cuando se unen esos conceptos de herencia y justicia, el ser heredero y recibir esa justicia, allí ya nace la doctrina más liberadora de lo que es el cristianismo, la justificación imputada por gracia mediante la fe. Ya Noé terminó siendo justificado, como lo eres tú y como lo soy yo. Miren el cuadro de Cristo en esa arca. Porque la vinculación entre ser declarado justo y ser constituido heredero es muy particular. La manera como se une el ser declarado justo y nosotros somos declarados justos. Y el ser constituido heredero y nosotros somos constituidos herederos. Esto es la piedra angular de la doctrina de la salvación. Y este principio doctrinal de la salvación establece que la herencia divina no se obtiene por mérito propio, sino que se recibe cuando la justicia de Cristo es imputada, acreditada, otorgada, entregada al creyente. Y esto exclusivamente por obra de la gracia y opera la fe, a través de la fe. Tal cual obró Noé. Por eso hizo lo que hizo. O sea, la obra de Noé era una acción de fe. Te mostraré mis obras por mi fe. Mi fe queda expuesta por esas obras que estoy haciendo. O sea que desde el Antiguo Testamento, desde la época de Noé, ya está el registro bíblico señalando el fundamento de la imputación y la herencia. Y está perfectamente registrado. Ya más adelante vamos a ver el caso de Abraham. Ahí está claramente establecido. El caso de Abraham. Porque en el caso de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todos lo sabemos. Y todo esto se proyecta en el Nuevo Testamento de una manera impactante después de la obra de la cruz. Perfecto. Ahora, el Antiguo Testamento cita justamente Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Nuevo Testamento señala también a Abraham y dice en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y esto que se concretó perfectamente en Abraham, y que lo vamos a ver adelante, y que Pablo lo toma de una manera tan magistral, guiado por el Espíritu Santo, el primer cuadro claramente establecido está en Noé. Mire, permítame, les planteo esto como un cuadro concluyente, justamente, de este Hebreos 11:7. Cuando miramos ese Hebreos 11:7 y tratamos de mirarlo desde el prisma del propósito redentor de Dios, podemos observar una luz sobre la vida cristiana cotidiana. Es un llamado de atención a cómo nos debemos conducir. Es un llamamiento pastoral de en qué enfatizar la enseñanza.
Y es una exhortación a una férrea defensa de la doctrina de la Escritura. O sea, a seguir la Escritura. No inventarnos cosas. El primer aspecto que encontramos acá, digno de concluir, es la indisoluble y orgánica unidad entre la fe interna y la obediencia activa. Lo repito, importante lo que estamos viendo aquí en 11:7 de Hebreos. Una indisoluble y orgánica unidad entre la fe interna y la obediencia activa. Tu fe no puede quedar sin evidencia por la obediencia. Y la obediencia es activa y se observa necesariamente. ¿Por qué? Porque una fe que no se traduce en acciones obedientes es una anomalía espiritual. Sería una ilusión teórica. Estaría muerta. Mire, esto se afirma porque Noé jamás fue elogiado en las Escrituras por una fe contemplativa, pasiva, o un sencillo concepto intelectual frente al inminente diluvio. No. Él se movilizó, él trabajó, se entregó 120 años, entregó su vida, su energía, 120 años para materializar lo que Dios mandó a hacer. Esa es la fe interna que se transmite en una obediencia activa, hermano. Y todos tenemos guardadas las proporciones un principio similar. Dios nos manda a hacer algo. Dios nos pone a hacer algo. Dios nos instruye para hacer algo. Y Él nos da una orden específica. Y por eso la fe que nosotros tenemos allá en lo interno la debemos poner en obediencia activa para cumplir lo que Dios mandó, tal y como Noé lo hizo. Él duró 120 años haciendo esto. Nosotros estamos llamados a hacerlo toda una vida, hermano, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Contemporáneamente, no se puede predicar una fe estática, hermano. Nosotros no podemos estar enseñando, predicando o pretendiendo vivir una fe divorciada del compromiso radical de honrar el nombre del Señor. Y honrar el nombre del Señor es vivir el Evangelio, y vivir el Evangelio es activo, no pasivo. Porque el creyente genuinamente justificado está ineludiblemente llamado a producir fruto. Un fruto visible de la santidad en la cual vive. Está llamado a edificar su propio ministerio, edificar sobre el fundamento que Dios estableció. Y está llamado a superar toda condición secular tradicional, familiar, financiera, lo que sea, de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo al señorío de Jesucristo. O sea, está llamado a evidenciar su regeneración interna mediante la sumisión visible y perseverante a la voluntad del Señor Jesucristo. Esto en el marco de la indisoluble y orgánica unidad entre la fe interna y la obediencia activa, número 1. Número 2, la ineludible realidad del juicio cósmico mundial y la urgencia de la responsabilidad profética. Uy, hermano, lo sabemos. Noé fue advertido
que iban a venir cosas y lo mandaron a hacer un barco. Eso no es una mitología, hermano. No es una historia para niños. No es una narrativa para generar temor. No. Es un hecho histórico, geológicamente comprobado. La Escritura lo enseña y tipifica que Dios es un Dios de juicio también. Y nos da pie para entender que Dios tiene un juicio escatológicamente establecido y se viene. Es lo que viene. Entonces, Dios advirtió a Noé sobre lo que iba a pasar con ese mundo que se portaba tan mal y pasaría el diluvio. Pero Dios prometió que no volvería a ser un diluvio, sino ahora viene otro tipo de juicio, pero viene. Entonces nosotros como iglesia actual, como creyentes, como depositarios de esa verdad, como conocedores de lo que la palabra enseña, ¿a qué estamos llamados nosotros entonces? A fungir como atalayas, hermano. Proclamando el evangelio, llamando al arrepentimiento con la autoridad de la vivencia de la palabra, sin diluir las demandas del cielo, sin adornar con mentiras lo que la palabra enseña, siendo fieles a la predicación. O sea, hay que advertir al pecador las consecuencias de la ira venidera de Dios. ¿Cuál es el castigo eterno para quien rechaza a Dios? ¿De qué se trata el lago de fuego que habla la palabra? Y asimismo el amor y la gracia de Dios para evitar todo esto para el hombre que se arrepiente. Y la urgencia y la necesidad del arrepentimiento. Porque ahí está el perdón de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Noé lo hizo 120 años, con palabras y con hechos. Nosotros lo podemos hacer durante el tiempo que el Señor nos lo permite, con palabras y con hechos. ¿Cuáles palabras? Predicando. ¿Cuáles hechos? Tu vida. Tú no tienes que ponerte a construir un arca, no. Vive el evangelio, tu vida. Esa es tu arca. O sea, descuidar la advertencia de un juicio que viene por temor al rechazo o hacer el hazmerreír de la gente es una traición, hermano, a la confianza de Dios depositada en nosotros para que cumplamos la gran comisión. Porque tú no puedes hablar del amor de Dios sin hablar del juicio de Dios. Creo que me estoy explicando. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar del juicio de Dios. El tercer aspecto que aquí nos destaca la palabra como conclusión de esto que estamos mirando es el temor reverente que tuvo Noé. Y ese es el combustible inagotable de la perseverancia espiritual. Hay un temor reverente a Dios. La fe auténtica de Noé no producía o no produjo orgullo espiritual, no era orgullo espiritual, era temor reverente. Temor reverente. El temor reverente a Dios no es orgullo espiritual, hermano. La fe verdadera lo conduce a uno y lo motiva, lo impulsa desde lo más interno para no claudicar ni abandonar la obra. Pero hay un temor allá adentro porque sabemos que estamos tratando con un Dios santo, santo, santo. Y eso hay que entenderlo, vivirlo y proclamarlo. Sin temor reverente, el culto dominical degenera rápidamente en un espectáculo, hermano. Se vuelve un entretenimiento. Se vuelve un sinsabor, hermano, lo que se diga. El evangelismo no tiene sentido, hermano, porque se vuelve entonces un acto social para buenos deseos solamente.
Noé no fue así. Y es lo que nos queda a nosotros de ejemplo. Un cuarto elemento que nos queda aquí es que hubo una separación que actúa como evidencia judicial contra la apostasía. ¿La separación de qué? El creyente que se separa del mundo por obedecerle a Dios. Y el mundo que se queda sencillamente en desobediencia a Dios. Escuchando y conociendo la palabra. Muchos de ellos. No se trata de buscar confrontaciones. No se trata de volverse uno contencioso, no. Es que cuando se vive en la fe, en la evidencia de la fe, esa propia devoción inquebrantable, esa integridad moral en los negocios, esa pureza sexual, esa fidelidad matrimonial, exponen por sí solo la densa y clara obra del Evangelio y rompe las tinieblas. Vivir el Evangelio. Eso es construir un arca. Es proponerse uno, desde el momento en que nace uno en Cristo, proponerse uno que durante el resto de vida que Dios lo tenga uno en la tierra, nuestro propósito es honrar el nombre de Cristo. Ya. Ese es construir tu arca. Ese es entender el llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, eso es una separación espiritual, ética y moral de lo que es el mundo. De esas corrientes filosóficas modernas, ya sabemos todo eso. Lo que la sociedad estándar señala. Para presentar una vida consagrada al Evangelio. No una iglesia local, al Evangelio. No una vida consagrada a un pastor, no, al Evangelio, a Jesucristo. A la obra de Dios, a la obediencia a Dios. No a un concilio, ni a un pastor, ni a un ministro, al Evangelio. Y eso es mostrarle a todo el mundo espiritual a quién le creemos y a quién pertenecemos. Y así mismo viviendo piadosamente y siendo testimonios, pues, ser luz en medio de tiniebla. Como quinto elemento es que es la justificación imputada como el cimiento exclusivo de nuestra herencia celestial. Esa vida, esa doctrina aplicada por Noé, se constituyó en una declaración judicial cuando se es llamado heredero de la justicia que viene por la fe y condenó al mundo. O sea, se rompió cualquier principio que pretenda hacer entender o enseñar que la salvación sea por mérito humano, por capacidad, intelecto o por buenos deseos, no. No, nunca. Es la fe en acción, obedecer a Jesucristo. Y Él es el que reconoce y obra en nosotros. O sea, la imputación de la justicia perfecta de Cristo, la cuenta en bancarrota del pecador y un pecador arrepentido, es el latido del corazón del Evangelio, de la palabra de vida eterna. Esto quiere decir esto, que toda la esperanza, la consejería, el discipulado ministerial, el consuelo y la fe de la iglesia están ligados, orbitan de manera irrenunciable en torno a la cruz del Calvario, a la tumba vacía y al trono de la gracia. Eso es ineludible, hermano. Todo esto, y como sexto punto, y como ya un macro en la conclusión de 11:7 de Hebreos,
está el poder sustentador y vivificador del Espíritu Santo en la ejecución del propósito divino. La Trinidad está presente. Ese Hebreos 11:7 proyecta a la iglesia hacia una rendición y dependencia total del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu de Dios. Ahora, no desconocemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba ocasionalmente sobre las personas, temporalmente. Y Noé contó con ese apoyo para hacer esa arca y estar al frente con esa fortaleza, esa vehemencia. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de manera permanente. Somos templo del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Está en nosotros. En otras palabras, y termino con esto, la majestuosa enseñanza de la vida de Noé nos invita, insta a la mente y al espíritu del creyente a una profunda reflexión doctrinal, a revisar nuestra fe, a revisar nuestra obediencia a la fe y a la verdad. Y nos convoca a desear sumergirnos en la revelación soberana de las Escrituras y apropiarnos de ella por el don de la fe. Lo tenemos. Mire, hermano, la iglesia verdaderamente tiene cómo entrar en una dinámica de poder ir de gloria en gloria como la palabra lo dice. Pero hay que hacerlo porque somos nosotros los que ponemos la acción. O sea, hay que dejar atrás el letargo y la complacencia espiritual para abrazar una fe ardiente y que la gente vea en nosotros la obra transformadora. Miren en nuestros ojos la luz de la vida de Cristo y observen nuestro semblante el resplandor de la gracia del cielo, porque lo obedecemos a Dios y seguimos a un único Señor y nos gozamos en el verdadero Espíritu Santo. No estamos imitando nada, estamos siendo genuinos. No necesitamos imitar a nadie, estamos siendo únicos como Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque por pura gracia inmerecida, la gloriosa corona de justicia que el justo entregará en aquel gran día a todos los que aman y apresuran su venida está al alcance de nosotros. Pero desde ahora debemos honrar su nombre y mantenernos en ese nivel de pretender siempre superar lo anterior. Superar lo anterior. ¿Cuál escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño? Superar lo anterior. Superando lo anterior con los ojos puestos en Cristo que está en el trono de la gracia. Le va a pedir el favor a mi hermana Joyce que esté orando, dándole las gracias al Señor. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Amante de Dios y Padre Celestial, Señor, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre amado. Oh Dios mío, Jehová, ayúdanos, Señor, a seguir en el camino, mirándote a ti, mirando a Cristo, Padre Santo, a no separarnos de tu mano, de tu diestra, Señor. Padre Santo, como aquel hombre, como Noé, Padre amado, que perseveró hasta el fin con el propósito que tú le enviaste. Oh Padre Celestial, ayúdanos a cumplir cada propósito en nuestras vidas, Señor. A ser obedientes en tu palabra, Señor. Y que en el lugar donde estemos seamos esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos y llévanos, Señor, con toda tu misericordia, Padre Santo, para poder llegar a ese propósito, Señor.
Mira, Señor, aquellas personas que están a nuestro alrededor y que no quieren escuchar tu voz, Señor Padre Santo. Ayúdalas, Señor, y por ellas también oramos en esta noche, Padre Celestial, porque si tú nos colocas en un lugar, Señor, es porque allí, Señor, necesitan de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de vida, a honrarte, Señor, con todo lo que hacemos para ser un ejemplo vivo de tu presencia. Te agradecemos, gracias, Señor, por el pastor, Señor, quien dispone su corazón para dar tu palabra, Señor, tu enseñanza, lo que tú le has llamado y lo que tú le has dicho, Señor. Te agradecemos enormemente. Amén y amén. Amén. Un abrazo en Cristo para todos. Hasta el próximo miércoles. Ya Dios mediante empezaremos a desarrollar la experiencia vivencial de Abraham. Un abrazo en Cristo. Buena noche.